Antes que nada, me toca presentar a Ana Caballé y claro, en un seminario como este, que trata fundamentalmente, que versa sobre la necesidad, la importancia de una lectura crítica de las obras literarias pasadas y actuales, pues no podíamos dejar de contar con ella y sobre todo esa lectura, ese acercamiento que pedimos desde la crítica, desde el feminismo y desde la no cancelación. Yo creo que ella era necesaria estar aquí. Tiene una trayectoria profesional muy dilatada y muy prestigiosa que no necesita casi presentación, obviamente, pero la cortesía obliga, y aunque sea unas pinceladas de su extenso, prolífico currículum, pues voy a nombrarlo y voy a decirlo. Yo lo primero que quiero destacar de Ana Caballé es que es una renombrada, destacada profesora y crítica literaria, doctorada por la Universidad de Barcelona. Se doctoró con la tesis La literatura autobiográfica en España de 1939 a 1975, es decir, ese periodo de tiempo es el que comprendió su tesis doctoral. Y con esta misma tesis obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en 1988. Desde entonces, la escritura autobiográfica sigue siendo la principal materia de su especialidad. Su otra línea de investigación es el feminismo de ámbito hispánico. Es profesora honorífica de literatura española en la Universidad de Barcelona, fundó la Unidad de Estudios Biográficos en 1992 y ha sido editora de la revista Boletín de la Unidad de Estudios Biográficos. Además, ha dirigido numerosas tesis doctorales, en su mayoría centradas en los estudios autobiográficos e incontables tesis de licenciatura y de máster. Pero yo quiero destacar, entre otras muchas cosas, ya digo que su currículum es extensísimo, pero yo creo que hay que destacar que en 2019 fue galardonada con el Premio Nacional de Historia. Ha sido profesora visitante distinguida de las universidades de varios países, como Polonia, Estados Unidos o Brasil. Colabora habitualmente con el suplemento de Babelia El País y antes lo hizo con el ABC Cultural. También tenemos el honor de contar con ella durante un periodo de tiempo. Fue nuestra presidenta de Clásicas y Modernas, Asociación para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Cultura. Un periodo donde Ana Caballé afianzó las relaciones institucionales de la asociación. Son muchos los libros, los ensayos, los artículos. En fin, yo señalaría, ya veis que tengo, en fin, varios folios aquí, pero yo destacaría, si te parece bien, también a petición tuya, yo destacaría dos textos o dos libros. El feminismo en España, la lenta conquista de un derecho, publicado por Cátedra en 2013, y El saber biográfico, publicado por Ediciones Nobel en 2021, con el que consiguió el Premio Jovellanos de Ensayo en 2020. Yo creo que, como digo, lo importante hoy es contar con su presencia, darle la palabra y pasar a escucharla. Muchas gracias, Ana, por estar hoy con nosotras. Gracias, Amparo. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias a Amparo Zacarés, la actual presidenta de Clásicas y Modernas, por la presentación, por su generosidad. Y la verdad es que yo estoy muy emocionada por estar aquí. Y porque Clásicas y Modernas para muchas de nosotras es una asociación que ha sido también, digamos, una especie de casa o de familia que ha agrupado o nos ha reunido en torno a una serie de preocupaciones que a lo largo del tiempo pues nos han planteado también muchos problemas, ¿no? Entonces, ese encuentro de hoy, organizado por Cristina Guirao y por, evidentemente, Amparo Zacarés, gracias Cristina, y por Rosa María Rodríguez Magda, gracias a todas por la organización de este encuentro.
No es el primero que organiza clásicas y modernas, llevamos unos cuantos. El primero lo organizó Laura Freixas en Barcelona. No nos fue demasiado bien, hay que decirlo todo. El segundo fue en Segovia, nos fue mejor. El tercero en Valencia, mucho mejor. Aquel fue un momento, digamos, en fin, esplendoroso. Y luego tenemos este. Y en los cuatro nos hemos ido enfrentando a problemas teóricos y de praxis cotidiana que tiene el feminismo y los vamos abordando y vamos sorteando las dificultades como podemos. Y yo quería empezar haciendo como una especie de mea culpa, porque yo soy una persona de un proceso de maduración mental muy lento. A mí me cuesta mucho ver las cosas claras. Hay gente que inmediatamente toma posición y si la toma acertadamente ya esto es lo más de lo más. Yo soy una persona a la que me cuesta mucho ver claro, o sea, me tiene que pasar el tiempo, necesito una distancia y poco a poco tal. Entonces, cuando yo era presidenta de Clásicas y Modernas, realmente pues viví unos años de, digamos, sobre todo el final de mi presidencia, fueron unos momentos, unos años, los 2 últimos años, bastante difíciles porque nos encontramos pues con todo el debate de la ley trans, que se aprobó en febrero de 2023, pero venía arrastrándose el debate prácticamente desde 2021. Y la verdad es que si yo tuviera que escribir un libro, que no lo voy a escribir porque yo no soy una teórica, pero invito a Rosa María que lo haga, de aquel tiempo, diría, recordando a John Reed cuando estuvo en la Revolución Rusa en 1917, los días, las semanas, los meses que conmovieron al feminismo, porque el feminismo, con la ley trans y todo lo que ha ocurrido en torno a ella, ha visto sacudidos los cimientos de su pensamiento y de su praxis de activismo. Y la verdad es que yo en aquel momento tenía muchas dudas. Es cierto que a veces cuando tienes un problema intelectual o moral es muy cómodo ponerse de lado, es decir, mirar hacia otro lado, ponerse de perfil, decir, bueno, esto es muy difícil de resolver porque realmente te plantea un dilema moral, aquí hay estos derechos, pero aquí hay estos otros, todos son derechos legítimamente defendibles, ¿dónde estoy yo? Y yo me encontré en esa situación de un dilema moral que me hundió en una gran melancolía personal porque no lo veía claro, entendía perfectamente el sufrimiento que había por parte del colectivo LGTBI, digamos todo el sufrimiento que históricamente venían arrastrando y que necesitaba evidentemente una visibilización, un reconocimiento de derechos, etcétera, y el feminismo, que es un movimiento no excluyente por definición, pues cómo no iba a incluir y a reconocer esos derechos con los que podíamos compartir parte de la agenda. Esta era para mí pues una posibilidad. Por otra parte, había un sector del feminismo que estaba viendo, para entendernos, pues la OPA hostil, digamos, que planteaban los derechos de los trans, ¿no? En la medida en que detrás de ello había, como Rosa María nos lo ha explicado una vez más maravillosamente, había una impugnación del sujeto femenino por el que venimos luchando, por la noción de sujeto femenino por la que ha venido luchando el feminismo a lo largo del tiempo, ¿no? Yo no lo vi claro en aquel momento y he aprendido una lección, y es que a veces ante un dilema moral, ante un problema, solo son las consecuencias, lo que viene después, lo que te ayuda a ver claro cuál fue o cuál podía ser o cuál debía ser la decisión más acertada. Yo ahora lo veo claro, en aquel momento no lo vi. Ahora lo veo claro. ¿Cómo? Por las consecuencias, por la forma en que el movimiento trans pues, ha
ha excluido, viene excluyendo, viene cancelando simplemente una posición ideológicamente no contraria, pero crítica en algunos aspectos en relación al feminismo. Entonces, frente a la inclusión que yo me obligaba a mí misma en relación, digamos, al movimiento trans, me he encontrado excluida de unas reivindicaciones que yo entendía que eran compartidas. No sé si me estoy explicando, pero han sido esas consecuencias las que a mí me han ido posicionando y me he dado cuenta de dónde estaba mi lugar. Algo parecido, ya digo que yo soy muy torpe mentalmente, me cuesta mucho llegar a la conclusión de las cosas, me ocurrió con el independentismo catalán. Yo, votante socialista de toda la vida, en una ocasión, en 2014, voté a Convergencia y voté a Artur Mas. ¿Por qué? No es que me convenciera, pero me pareció que aquel discurso político de Artur Mas en defensa de la independencia de Cataluña, sin ser mi posición, bueno, tenía su razón de ser. Y voté a Artur Mas y voté a Convergencia por un incremento de los derechos políticos de Cataluña, etc. Solo con el tiempo y viendo la deriva, me he dado cuenta de, digamos, de lo desdichado que ha sido el procés catalán. Han sido las consecuencias, la actitud de los independentistas cuando han ocupado la Generalitat, excluyendo todo aquello que no, digamos, todo aquel discurso, actitud que no compartía sus propios principios. Entonces, esas actitudes excluyentes de lo que no piensa como tú, me parece absolutamente contrario al espíritu democrático en el que tenemos que vivir y por el que debemos trabajar. Y entonces, digamos, han sido las consecuencias en un caso y en el otro las que me han llevado a pensar, ¿no? Mi lugar es este porque es el más afín con mis ideas. Entonces, Dicho esto, me parece que, como decía Rosa María en su exposición, nosotras estamos en un momento muy distinto de lo que ha sido el pensamiento feminista hasta hace unos años. Y forzosamente, y esta es mi posición, debemos cambiar el paradigma intelectual del feminismo. Es decir, nosotras ahora creo que con las reivindicaciones tradicionales que se venían haciendo en la primera ola, en la segunda ola, etc., yo ya no estoy conforme con esto. Ayer lo expuse muy brevemente, pero yo ya no estoy de acuerdo en luchar por la emancipación o luchar por la igualdad. No, yo creo que en unos términos más o menos confortables para todos, estas reivindicaciones las mujeres las hemos conseguido. Pero yo lo que quiero es cambiar el mundo. Lo que quiero es un mundo distinto del que hay. Y creo, lo he dicho muchas veces, para mí las mujeres nos dimos cuenta de la oportunidad que teníamos con la crisis económica en 2008, porque nosotras las mujeres habíamos cedido, como venimos cediendo desde los orígenes, el poder a los hombres, la gestión económica, el poder político, y nos habíamos instalado confortablemente en esa situación. En el 2008 vimos una hecatombe que además sacudió todo el mundo, y yo fui, bueno, la primera, la segunda, la número 10.000, da igual, que interpelé a los hombres: ¿qué estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho con la gestión de la economía mundial? ¿Para qué ha servido? Para en fin, todos los fraudes infinitos que condujeron a una crisis económica brutal. ¿Qué habéis hecho con la gestión de la economía que ha estado en vuestras manos? No, yo ahora aquí, no, perdonadme, que es una metáfora, evidentemente yo no quiero nada para mí, pero yo quiero que tal vez las mujeres podemos hacerlo mejor. Tal vez las mujeres podemos gestionar la economía del mundo mejor. Tal vez dennos
queremos una oportunidad. Yo ya no quiero, yo quiero cambiar el mundo, quiero luchar por un mundo mucho más sostenible y creo que las mujeres tenemos mucho que decir. Entonces, a mí la igualdad de hombres-mujeres, evidentemente, eso para mí ya es una realidad. Lo que quiero es que hombres y mujeres trabajemos por un futuro mejor. Y me permitiré aquí decir una cosa que estoy segura de que no va a gustar, pero en fin, bueno, en fin, no sé, será viernes, tengo un mal día, he dormido mal, lo que sea. Creo que el feminismo, a lo largo del tiempo, sobre todo desde los años 70, hemos centrado demasiado nuestras reivindicaciones en el cuerpo. Hemos hablado demasiado de la realidad de los cuerpos. Yo recuerdo en los años 70, en fin, que todo eran reivindicaciones de las mujeres relacionadas con la gestión del cuerpo, ¿no? El aborto, evidentemente, la contracepción, etcétera, etcétera. Cosas que eran absolutamente, digamos, legítimas en aquel momento, pero que a mí me hace pensar que 50 años después estamos atrapadas en la batalla del cuerpo, porque finalmente, digamos, todo el movimiento trans nos ha reducido o nos está conminando a discutir sobre los cuerpos y sobre el cuerpo de la mujer impugnado en el sentido de que se ha visto, pues, ocupado, usurpado ideológicamente por el movimiento trans. Entonces, esto lo pensé cuando esta canción, que ahora ya, en fin, ya no tiene ningún sentido mencionarlo, pero esta canción que nos va a representar en Eurovisión, ¿no? De Soy una zorra, ¿no? O zorra, o lo que sea, ¿no? Que parece que es como una grandísima transgresión, cuando es una cosa, lo decía Rosa Montero el otro día, esto es un vejestorio, ya las Vulpes cantaron Yo quiero ser una zorra hace 25 años, o sea, esto es tal, pero claro, yo no tengo nada que decir a que pues un conjunto, una mujer, en fin, una cantante, cante lo que le dé la gana. Faltaría más que nosotras interviniéramos en la libertad de expresión y tal. A mí lo que me preocupa es que esta canción, que es todo un posicionamiento, porque es como un manifiesto, no yo, que soy una mujer, soy una zorra, ¿no? Y desde la filosofía trans a esto se le llama una resignificación de los términos. No, es que vamos a resignificar. Claro, pero yo me pregunto, no, es que, a ver, yo como mujer, yo no quiero ser una zorra. Yo en los años 70... Yo ya quería, con perdón, evidentemente no llegó para nada, pero yo quería ser Madame Curie o Simone de Beauvoir o Rosa de Luxemburgo. No quería ser una zorra. No quiero serlo de verdad. O sea, no es mi marco epistemológico ni es el del feminismo. Entonces, esta cantante dice que lo que ha conseguido es ser una zorra de postal, es decir, ser el paradigma del éxito erótico, ¿no? La imagen del triunfo erótico, una zorra de postal, o sea, fotografiada, en fin. Esto es lo que queremos las mujeres. Evidentemente que no queremos esto, pero nos encontramos en un momento tan confuso como la palabra confusión aquí ha surgido muchas veces, que frente, digamos, a la teoría del feminismo, creo que las feministas ahora estamos como obligadas a salir al paso a circunstancias que, si no salimos al paso de las cuales, nos van reduciendo hasta extremos que no sabemos a dónde pueden llegar, ¿no? A mí, insisto, no tengo nada que decir sobre la canción. Que la canción represente a un país y que una institución pública que la pagamos todos la considere que esta canción, que es un manifiesto, porque la canción tiene esa voluntad de manifiesto, y a mí ya no me gustó la del año pasado, de enseñemos todos las tetas, o todas las tetas, pero si las mujeres llevamos 2000 años enseñando las tetas, no hemos hecho otra cosa. Lo que precisamente está defendiendo el feminismo es su legitimidad intelectual, su autoritas, su condición
del sujeto, las tetas. Si las nos vamos al Quai d'Orsay y vemos, en fin, todo el impresionismo francés, en fin, es igual. Entonces, yo no compré esta versión. Las tetas, no hemos hecho otra cosa que enseñar las tetas. ¿Esto es un modelo? No. Y entonces este año hemos dado un paso más. 2 años en que una institución pública en la que tendríamos que sentirnos todos identificados va a representarnos con algo que a mí me avergüenza, me humilla como sujeto femenino, porque yo no quiero ser una zorra. No sé cómo decirlo, que no quiero serlo. No, es que no me saldría a la calle. No. Entonces, claro, ¿y qué ocurre? Que el feminismo ahora, frente, digamos, a las posiciones teóricas en las que están pues, nuestras teóricas del feminismo, etcétera, tiene muchísimos problemas de praxis, porque hay toda una serie de interpretaciones y de lecturas del feminismo que no solo nos avergüenzan, sino que crean una gran confusión en la sociedad civil. Voy a poner otro ejemplo. Ya estoy perdida. Entonces, otro ejemplo. El otro día en un programa de televisión, un amigo mío me dice, tienes que ver una entrevista que se le hace a Bárbara Rey. Tienes que verla, ¿no? Yo esta mujer no tengo nada que ver con ella, no me interesa para nada. Tienes que verla. Y efectivamente, de todas las entrevistas que ha dado esta mujer, una extorsionadora, en fin, reconocida, una mujer que se ha ganado la vida extorsionando, chantajeando a personajes públicos, entre otros a nuestro rey emérito, de todas las maneras posibles. Una vergüenza. Hablaba en esa entrevista, y no me ha dado tiempo, pero lo podemos después, puedo pasar el enlace, diciendo que ella era una feminista y que todo eso lo había hecho en bien del feminismo. Es decir, que Bárbara Rey se protege la infamia moral que es el chantaje, la extorsión, la estafa, todo lo que ha hecho esta mujer, que ha hecho toda clase de infamias delictivas, es decir, sujetas de delito. Resulta que lo ha hecho porque es feminista y ha sido una manera de avergonzar a los hombres. Yo no. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo me siento muy indefensa desde el punto de vista, digamos, feminista, porque yo entiendo que yo no represento el feminismo. Me siento feminista, pero el feminismo es un movimiento amplio, pero no es un movimiento vengativo, no es un movimiento especulador, no es un movimiento, en fin, cantidad de cosas a las que ahora el feminismo tendría que estar continuamente, digamos, saliendo en defensa de no, si lo que quiero yo es otra cosa, mi marco es otro, ¿no? Entonces, claro, Clásicas y Modernas está completamente desbordada por todas estas interpretaciones, vamos a decir, del feminismo, que solo sirven para ocultar vergüenzas personales o ganas de medrar o de convertir, digamos, la incompetencia musical, la falta de talento, pues venderla bajo un paraguas ideológico. Y las feministas estamos un poco, nos hemos quedado, no encontramos recursos porque no sabemos cómo resolver esto, ¿no? Entonces, bueno, yo quería plantear esta circunstancia y hacer un mea culpa. Creo que las mujeres, de la misma forma que renunciamos al concepto de sexo por el de género y alegremente sustituimos contra mi voluntad en la Universidad de Barcelona los estudios feministas por los estudios de género, que fue el primer paso para todo lo que ha venido después. Aquello coincidió con la eclosión de los estudios poscoloniales y han sido, digamos, tendencias intelectuales, posiciones ideológicas que han venido convergiendo en la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, hemos hecho abdicación de conceptos, de términos que nos han conducido a una situación, lo de la gentrificación me parece estupendo, donde el feminismo se ve ocupado por reivindicaciones
que no son las de las mujeres como sujeto político. Entonces, creo que el mea culpa que quiero hacer es, si en lugar de luchar por el cuerpo, que esto nos está planteando tantísimos problemas, la realidad de los cuerpos, luchamos por nuestras mentes, es decir, subimos un escalón, vamos a dejar los cuerpos tranquilos. Esta batalla la tenemos más o menos, no digo perdida, pero vamos a subir un escalón y luchemos por las mentes. O sea, en la noción de sujeto femenino. Vamos a subir un escalón porque lo que queremos ya es otra cosa. Entonces, bueno, este era tal. Entonces, claro, ustedes dirán, o vosotras diréis, esto que tiene que ver con José de Espronceda. No tiene que ver nada, que era el título, pero toda la culpa la tiene Amparo. Toda la culpa la tiene Amparo, que me dijo, bueno, tienes que hablar sobre la misoginia, etcétera. Y entonces pensé en plantear un caso, pero no lo voy a hacer, simplemente voy a esbozar una tesis. Si es una pregunta, solo nos la puede resolver nuestra teórica de referencia, que es Rosa María, pero la pregunta sería... bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Yo escribí este libro, Una breve historia de la misoginia, lo publiqué en el año 2006, esta es una nueva edición de 2021, publicada en Ariel. Es un libro que no fue una primera opción, sino que fue el resultado de un trabajo anterior. Yo estuve coordinando una colección en 4 volúmenes titulada La vida escrita por las mujeres, donde era una antología donde reunía escritoras españolas e hispanoamericanas de todas las épocas, precisamente para demostrar, digamos, que había una genealogía, una tradición, digamos, de literatura femenina que no venía de la Sin Sombrero o que no venía del siglo XIX, sino que era muy anterior en lenguas, tanto en lengua española como en todas las lenguas peninsulares. Y yo tenía que escribir unas semblanzas, nada de página y media, 2 páginas, semblanzas biográficas de todas las escritoras, simplemente para contextualizar a los lectores sobre quién era quién. Y me tuve que escribir, no sé, 140, 150 semblanzas biográficas, que se dice pronto. Y me di cuenta de 2 cosas. Una, que de la mayoría de las escritoras del pasado, del siglo XIX hacia atrás, prácticamente no había los cronotopos más elementales, lo que Pedro Salinas llamó un día el año de cuna, el año de tumba. De muchas mujeres, de muchas escritoras, autoras de poemas, tal, no se sabía, por ejemplo, cuándo habían muerto. Es muy difícil escribir una biografía si no sabes si la persona ha muerto con 28 años o 65, porque la trayectoria existencial es completamente distinta. No lo sabíamos. Seguimos sin saberlo de muchas de ellas. Es decir, no había prácticamente rastros, huellas de la existencia real biográfica de muchas de estas escritoras. En eso está el feminismo desde hace muchos años, reconstruyendo poco a poco, tirando de los hilos para esa genealogía y poder reconstruir una cultura femenina, feminista, las 2 cosas, que ha estado desde los orígenes. Muy bien, entonces lo primero es la diferencia que había entre el conocimiento biográfico que había de los escritores y la falta de conocimiento biográfico de las escritoras. Hay poco donde agarrarse cuando tú no sabes, en fin, lo acabo de decir. Primera observación. La segunda fue que buscando, me encontré con cantidad de juicios, comentarios escritos por varones sobre las mujeres, todos muy negativos, la mayor parte muy negativos. Las mujeres, bueno, en fin, de todo.
de todo, leí de todo. Al principio, bueno, no le das importancia porque dices, bueno, en fin, no sé, Clarín, una literata, pues será un caballo, será un pez, pero desde luego mujer no lo es, ¿no? Y dices, bueno, ya está Clarín, este hombre tan corrosivo, tal, pero no, la tradición era muy poderosa. Entonces llegó un momento, yo cuando tengo un problema o algo me llama la atención, abro una carpeta. Y abrí una carpeta, preparando las semblanzas biográficas, y puse en la carpeta ideas misóginas. Y esa carpeta, cuando acabé La vida escrita por las mujeres, no os podéis imaginar lo abultada que era. De manera que este libro salió prácticamente solo. Lo único que tuve que hacer es contextualizarlo, pero las ideas, los comentarios, los juicios, tal. Y no quiero, ponerme estupenda porque a mí esto no me gusta nada, pero creo que este libro, modestamente, contribuyó, sobre todo desde el punto de vista masculino, a que los hombres comprendieran lo corrosivo, lo dañino que podía ser un juicio y otro y otro y otro contra las mujeres. Y creo, no sé, igual me estoy pasando, en fin, en mi autoestima, espero que no, pero creo que este libro es una contribución importante a que todos comprendiéramos que determinados juicios no solo son muy dañinos porque atentan directamente contra la autoestima de la mujer, sino que tienen una tradición larguísima y que por tanto estás poniendo una piedrecita más en un hoyo que ya se ha acabado muy hondo, ¿no? Entonces, contextualizando esto, me di cuenta de una cosa que me ha dolido muchísimo, y es que prácticamente, digamos, la ola principal de la misoginia en la cultura española, la principal ola, por decirlo así, la emergencia del pensamiento misógino, ocurre entre los siglos XIV y XVI. Final de la Edad Media, Baja Edad Media y Renacimiento. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento pasa algo muy importante, porque la Iglesia Católica, que está en fin, es la Baja Edad Media, un poderío que ha alcanzado, el poder monástico, eclesiástico de la Iglesia en aquella época es absolutamente espectacular. La Iglesia tiene un enemigo, ha tenido un enemigo a lo largo del tiempo, que es la mujer. ¿Por qué? Porque la Iglesia, que necesitaba en aquella época alimentar, nutrir monasterios, grandes monasterios europeos que podían tener perfectamente 2.000, 3.000 monjes en sus monasterios, por no decir las parroquias, en fin. El volumen, digamos, de sacerdocio, de vocación religiosa que necesitaba la Iglesia era brutal. ¿Y cómo convencer a un chico de 20, 22 años que opte por la religión y no por las mujeres, que es mucho más atractivo, más simpático, más divertido y le proporciona un placer? Demonizando a la mujer. La mujer es una fuente de enfermedad, la mujer es una fuente de dolor, las mujeres son todas unas putas, engañan más que tal, las mujeres tal. Y entonces me di cuenta de que prácticamente todo el discurso misógino de aquella época estaba generado por la institución eclesiástica. Eran los propios sacerdotes los que generaban ese discurso misógino, porque realmente la Iglesia y las mujeres competíamos por el mismo mercado, perdonadme la expresión, los hombres jóvenes, las mujeres porque querían casarse, la Iglesia porque necesitaba vocaciones, pero no una ni dos, las necesitaba mansalva. Tenía que convencer a los jóvenes que el matrimonio no era una buena opción. Era una fuente de toda clase de desgracias y desdichas. Y ahí tenemos todo ese discurso misógino, pues de la perfecta casada de Fray Luis de León o del
el manual, el Tratado de la Mujer Cristiana de Juan Luis Vives, auténticos humanistas, pero que cuando hablan de la mujer, Juan Luis Vives dirá que no tiene derecho ni a la silla en la que está sentada, no tiene derecho a nada. Que una mujer soltera, dirá Juan Luis Vives, tiene que dormir en una tela de saco porque despertaría su lujuria el estar cubierta con una tela de hilo. O sea, una cosa que dices, bueno, l'Espín de Jaume Roig, tal. Entonces, todo eso yo creo que no se había escrito nunca. Y yo culpabilizo, en fin, no es culpabilizar, es simplemente contextualizar. La Iglesia tuvo esa necesidad y la cubrió ideológicamente, cubriendo, digamos, de infamia a la mujer, estigmatizándola como sujeto y, por tanto, digamos, convirtiéndola en una especie de piltrafa humana. Una tradición que, evidentemente, después va a continuar en el barroco, con Quevedo, con Gracián, etcétera, que tiran de ese hilo pues, hasta nuestros días. Y ahí sí que yo creo que el feminismo en general, no siempre acertamos, en general aquí sí que ha puesto un punto y aparte y no tolera digamos, este tipo ya de afirmaciones. Pero hasta cierto punto, cuando yo publiqué la breve historia de la misoginia, evidentemente tenía muchísimos ejemplos actuales. Y la editora me dijo, a ver, ¿tú te quieres ver en los tribunales? No. Entonces, no, vamos a dejarlo en las fechas 65, 70, vamos a cortar aquí, porque si no, pues los autores evidentemente nos van a llover las denuncias por injurias, por tal, por no sé qué. Entonces, es un libro incompleto, porque realmente en los últimos años la misoginia... Ahora no, yo creo que ahí las cosas han cambiado muchísimo para bien, pero hasta los años 90 la misoginia y esas, digamos, ideas desvalorizadoras, despreciativas sobre la mujer y sobre la mujer creadora, han sido continuas. Entonces, una, porque me toca muy directamente, por razones que no voy a explicar, os leo un comentario de un poeta español, Felipe Benítez Reyes, publicado en la revista Fin de Siglo, una revista muy importante de poesía de los años 80 y 90, vinculada a la Fundación Caballero Bonal y que ha agrupado, digamos, a toda la llamada poesía de la experiencia, ¿no? Felipe Benítez Reyes, en una reseña en la que está elogiando la obra de una poeta muy joven que acaba de publicar un libro, su primer libro, para elogiar ese libro, dice: hoy por hoy, cuando se habla de una mujer que escribe versos, no poetas, mujeres que escriben versos, como en el 19 se habilitó la palabra poetisa. Cuidado, los poetas somos los poetas. Poetisa es la mujer que escribe versos. Dos sinónimos, y de ahí que el feminismo haya dicho no, poetisa no. Bueno, aquí está muy claro. Hoy por hoy, cuando se habla de una mujer que escribe versos, tenemos que pensar en ninfomanía o en surrealismo de baja estirpe, o en ambas cosas a la vez, porque no en otra cosa nos han hecho pensar todas las mujeres que escriben versos. Fin de siglo, año 1989. O sea, para elogiar, 1989, aquí mismo, todas las mujeres que escriben versos o ninfómanas o surrealistas de baja estirpe. La negación, digamos, de la calidad intelectual de la mujer, en fin, ha sido una cosa interesantísima de la que nos ha costado muchísimo salir. Yo creo que el gran problema que ha tenido la mujer hasta fechas muy recientes es, digamos, su condición
precaria desde el punto de vista metafísico. Es su condición de ser la que se ha puesto en duda. ¿Qué es ser mujer? Y yo creo que esto explica que tanta literatura escrita por las mujeres esté dándole vueltas sobre la identidad, porque hemos sido sujetos, desde el punto de vista metafísico, epistemológico, seres precarios, es decir, seres amputados porque no se ha reconocido, se ha dudado de nuestra capacidad intelectual. Se ha dudado. Bien. Entonces, lo que quiero decir es que la misoginia viene hasta prácticamente nuestros días. Yo creo, y este es un motivo de felicitación, las cosas han cambiado muchísimo, pero me pregunto ahora si la misoginia del pasado, que históricamente ha alimentado un discurso contrafémina, no ha sido una forma de cancelación. Esa era la pregunta. No ha sido una forma de cancelar a las mujeres, la misoginia, con otra tal, pero no ha sido una forma de cancelar a las mujeres. Y entonces, ¿no será ahora, digamos, la actitud que los colectivos LGTBI mantienen en relación a las mujeres que simplemente expresan, digamos, su necesidad de defender sus propios derechos, su punto de vista, su forma de estar en el mundo, esa cancelación que ahora sufrimos las mujeres que criticamos ese movimiento en la medida en que a nosotras nos afecta, no por los derechos que deben ser reconocidos, protegidos, todo no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. ¿No será otra forma del patriarcado? ¿No será otra forma del patriarcado que sigue manteniendo una actitud absolutamente combativa en relación al feminismo y a lo que el feminismo podría hacer en relación, por ejemplo, pues al poder político? No es en un momento en que las mujeres han accedido al poder político que han cambiado. Aquí tenemos a una política estupenda, Juana Serna. No ha sido el momento en que el feminismo, bueno, con esas manifestaciones que demostraba ese poderío, cuando nos ha venido, digamos, una forma absolutamente inesperada, porque no lo esperábamos, ¿no? Yo creo que no, al menos yo no. O sea, lo veías, pero no esperabas una actitud tan contraria y digamos, tan difícil para nosotras, ¿no? Entonces, ahora estoy pensando si la misoginia no fue en el pasado una forma de cancelación contra la que, evidentemente, pues las mujeres se defendieron como pudieron, y ahí seguimos luchando en favor de un pensamiento propio y de una agenda propia que, como digo, en este momento tiene que cambiar su marco, porque los marcos tradicionales del feminismo se han visto superados. Hay muchas cosas, lo tenemos que reconocer, que las mujeres ya hemos conseguido. Ahora queremos dar un paso más, tenemos una agenda mucho más ambiciosa. Y ahí, en esa situación, hombres y mujeres tenemos que estar juntos. Los hombres, de ahí antes se decía, el feminismo no es vengativo. No, es que el feminismo no es vengativo. Y de ahí que queramos salirnos de la lucha, por ejemplo, por el Me Too. Queremos salirnos de esto. Ya se acabó lo de meter el dedo en el ojo. Las mujeres no queremos esto. ¿Qué queremos? Un pensamiento crítico. Yo lo único que quiero, y eso me lo planteé, como digo, las cosas se ven con distancia. Ya termino, Cuando me sorprendió tanto leer, no a los 20 años como lo leí a los 19, sino cuando preparaba el libro La perfecta casada de Fray Luis de León, y decir, pero qué barbaridad, pero qué cosas dice, pero qué cosas. Y ver en la Biblioteca Nacional, que es el libro con más ediciones, solo por debajo del Quijote y de la Biblia, en la cultura española,
Solo en el franquismo tuvo 60, 70 ediciones La perfecta casada. Es un libro de un recorrido extraordinario. Que dices, ese libro estaba en todas las bibliotecas de las familias tal, estaba La perfecta casada. Muy bien, un libro que es un auténtico disparate. Pero bueno, está el siglo XVI, hay que contextualizarlo. Vale, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este libro? ¿Vamos a cancelar La perfecta casada? No. ¿Cómo la vamos a cancelar? Este libro es fruto de un tiempo, de un pensamiento. ¿Cómo vamos a explicar la evolución de la Iglesia si no tenemos La perfecta casada? No podríamos hacer nada de lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Cuando yo estudié La perfecta casada, estaba en las enciclopedias, en las historias de la literatura, dentro de la llamada prosa didáctica y ejemplar. Les animo a qué tal. Prosa didáctica y ejemplar. Y ahí estaba Jaume Roig, el L'Espill, el llibre de les dones, estaba el Corbacho, el arcipreste de Toledo, otro qué tal, estaba, en fin, prosa didáctica y ejemplar. Y yo en aquel momento, en mi ignorancia absoluta, tal, como que me chirriaba la cosa, ¿no? Prosa didáctica, hombre, didáctica, no sé, sentía una incomodidad, pero no, ahora lo entiendo perfectamente. No puede estar en la prosa didáctica. ¿Didáctica de qué? ¿Qué estamos enseñando a nuestras estudiantes de filología? Que la mujer no tiene derecho a sentarse, a estar en la silla en la que se sienta, debería estar de pie siempre. Claro que no. ¿Qué tenemos que hacer? Desarrollar un pensamiento crítico. Este libro está, explicar por qué está y hasta qué punto las cosas han cambiado y esto ya no es como era. Es decir, la tarea del feminismo, o una de ellas, es fomentar el espíritu crítico, el pensamiento crítico. Este es nuestro punto. No vamos a cancelar a nadie ni a nada, porque si cancelamos, ¿cómo nos vamos a explicar las reivindicaciones? Si hacemos borrón y cuenta nueva del pasado. El pasado es el que es. Nosotras somos fruto de este pasado. Por eso nos está costando tanto todo, nos está costando todo mucho, porque somos fruto de un pasado que sistemáticamente ha, digamos, discutido e impugnado nuestra condición de seres pensantes. Pero la clave está ahí, en pensar. Muchísimas gracias.